Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar, resumir algunos aspectos clave respecto a qué es esta enfermedad que se denomina esquizofrenia. He dividido el vídeo, o el temario a exponer, digamos, en 4 o 5 apartados. El primero de ellos es edad de inicio de la enfermedad. La esquizofrenia prácticamente siempre empieza entre los 15 y los 25 o 30 años. Es excepcional que sea antes de los 15 años su inicio o que sea más allá de los 30 años. No puedo decir que sea imposible que el inicio sea fuera de este margen, de los 15 a los 30 años, pero realmente es muy frecuente que sean edades más precoces o que sean en edades más tardías. Segundo apartado clave, síntomas de la enfermedad. Normalmente dividimos los síntomas de esta enfermedad en dos grupos muy diferentes, que ya iremos viendo poco a poco por qué los ponemos en dos grupos muy diferentes. El primer grupo es el que hace referencia a lo que denominamos delirios y alucinaciones. En este vídeo no me voy a extender en qué quiere decir delirio y qué quiere decir alucinación, porque ya hay otro vídeo justo dedicado a qué quiere decir delirio y alucinación. Por tanto, un primer grupo de síntomas, delirios y alucinaciones. Un segundo grupo de síntomas es lo que denominamos muchas veces síntomas negativos o síntomas defectuales de la esquizofrenia. Estos síntomas consisten en la pérdida o reducción de algunas habilidades que hasta el inicio de la enfermedad teníamos. Por ejemplo, en la esquizofrenia puede haber una reducción en todo lo que es habilidades sociales. Si yo ahora empezara a tener una esquizofrenia y comparáramos un vídeo que hago hoy con uno que hago después de unos años de tener esquizofrenia, probablemente se notaría que todo lo que es la gesticulación estaría reducida, todo lo que es la entonación estaría reducida. Mi tendencia a fijarme en la cámara probablemente sería más baja. Es decir, sin querer, yo iría reduciendo un poco la capacidad que tengo para relacionarme con otras personas, tanto por menos contenido en cuanto a lo que estoy diciendo, en cuanto a preocuparme o interesarme o explicar cosas a otras personas, como por mi capacidad gestual para llegar a otras personas. Es decir, un poquito de reducción de habilidades sociales. Con frecuencia hay otro síntoma que consiste en pérdida o reducción de motivaciones. No es que la persona esté triste, sino que si a mí ahora me gusta esto y esto, y en principio me motiva a hacerlo, si ahora tuviera una esquizofrenia, probablemente estas cosas que me motivan me empezarían a no motivar tanto, de tal manera que tendría más tendencia a estar en un sofá o en una cama, sin que diga que estoy triste, simplemente que ya estoy a gusto en el sofá o en la cama. No me viene a la cabeza la ilusión, las ganas de hacer otras cosas. Otro síntoma dentro de este grupo que he dicho de síntomas negativos o síntomas defectuales es una pérdida o una reducción en mi capacidad para concentrarme. Es decir, aunque a lo mejor ya no me ilusiona leer un libro, pero si me lo propongo y lo intento, ostras, resulta que si tengo esquizofrenia es posible que me cueste más de lo que me costaba antes del inicio de la enfermedad concentrarme. Me fijo y, ostras, no meto tanto la información. Es decir, no solo parece que hay una falta de motivación, falta de ilusión por cosas que anteriormente me gustaban, sino que cuando me esfuerzo, el rendimiento de mi cabeza para concentrarse y por tanto coger la información se puede ver reducido. Otro aspecto muy importante es que se puede reducir un poco mi capacidad para entender las emociones de otros o las expresiones de otros. Se puede perder un poco de lo que denominamos empatía. Es decir, nos podemos encontrar con que una persona con esquizofrenia le cuesta un poco más que antes de tener la esquizofrenia de entender qué quiero decir yo con una sonrisa o con una cara
que estoy poniendo, un gesto le puede costar más. Es decir, que curiosamente, antes de tener la enfermedad, captaba mejor informaciones subliminales de otras personas. Y quizá el otro síntoma dentro de este grupo de síntomas defectuales, el otro síntoma que vale la pena destacar, es pérdida o reducción de lo que denominamos capacidades o funciones ejecutivas. En medicina o en psicología, cuando hablamos de funciones ejecutivas, queremos decir la capacidad, la habilidad que tenemos de, frente a una situación concreta, buscar alternativas para solucionar ese problema, buscar alternativas y los pasos a seguir para cumplir con eso que estamos diseñando, con ese objetivo de arreglar el problema. Es decir, cuando a nosotros se nos rompe una cosa en casa, a partir de ahí tenemos que planificar los pasos para que se nos arregle esa tubería, ese escape que tenemos. Bueno, pues esa planificación de a qué hora voy a llamar, a quién voy a llamar, cómo voy a encontrar a la persona adecuada, cómo voy a hacer para el día ese en el trabajo poder encontrar un hueco para ir a casa. Todo eso, esa planificación es lo que llamamos funciones ejecutivas. Bueno, pues en la esquizofrenia con frecuencia las funciones o capacidades ejecutivas están alteradas hacia abajo. Se ha reducido tu habilidad para buscar soluciones, planificar soluciones frente a un hecho. Es decir, he dicho que hay dos grupos de síntomas. Uno lo que hemos llamado delirios y alucinaciones, que no lo he comentado en este vídeo, porque ya está en otro. Y luego un conjunto de síntomas, que llamamos síntomas negativos o síntomas defectuales, que es pérdida de una serie de habilidades que tenía. De capacidad social, capacidad para entender las emociones del otro, cantidad de motivaciones que tengo, capacidad para concentrarme en las cosas y capacidad ejecutiva o capacidad para planificar cómo solucionar cosas. Si juntamos estos síntomas que he llamado defectuales o negativos, vemos que quien tenga mucho de esto, realmente está muy limitado para mantener una actividad social, académica o laboral normalizada. ¿Todo el mundo tiene todos estos síntomas? No. En la esquizofrenia se puede tener solo ideas delirantes. Se puede tener solo alucinaciones. Se pueden tener delirios y alucinaciones. Se pueden tener delirios y alucinaciones y uno o varios de estos síntomas que hemos llamado defectuales. Se puede tener cualquiera de ellos en intensidades diferentes. Por tanto, al final, la esquizofrenia no nos podemos imaginar un individuo concreto con esquizofrenia, no. Hay una diversidad enorme de presentaciones clínicas de esquizofrenia. Es cierto que prácticamente siempre, en algún momento de la enfermedad, como mínimo en algún momento, ha habido ideas delirantes y alucinaciones. Es decir, esto casi siempre está. Lo que cambia es la intensidad y la duración de estas ideas delirantes y alucinaciones, más qué tipo de síntomas negativos o defectuales y en qué intensidad están, o los hay. ¿Cuál es el tratamiento de la esquizofrenia? Las ideas delirantes y las alucinaciones prácticamente siempre las podemos curar. Curar quiere decir que disminuyan o que desaparezcan mediante fármacos que se denominan antipsicóticos o neurolépticos. Por el contrario, los fármacos no sirven de nada o prácticamente de nada en lo que llamamos síntomas negativos o síntomas defectuales. Pérdida de habilidades sociales, pérdida de motivaciones, dificultad de concentración, alteración en las funciones ejecutivas o de planificación, etc. ¿Qué tratamiento hay para este tipo de síntomas? Pues lamentablemente la respuesta es que no tenemos un tratamiento. Es decir, que si aparecen estos síntomas, no podemos ofrecer claramente una alternativa terapéutica para ellos. De hecho, se considera que en una persona con esquizofrenia que tiene
tanto síntomas de delirios como de alucinaciones, como síntomas negativos o defectuales, lo que es clave es poner tratamiento farmacológico para delirios y alucinaciones, para frenarlos y que no vuelvan a venir, y a partir de ahí utilizar una serie de recursos que no son farmacológicos, que son lo que se denominan centros de día, hospitales de día, talleres ocupacionales, etc., en los que, sobre todo, psicólogos y trabajadores sociales y educadores, etc., lo que intentan es que esas habilidades que por enfermedad tienen tendencia a disminuir, no sigan disminuyendo y en la medida de lo posible, no que mejoren, sino que uno tenga la máxima capacidad para funcionar socialmente hablando, académicamente hablando, laboralmente hablando, lo mejor posible, a pesar de esas carencias que esté teniendo. Es decir, la idea no es recuperar cosas, sino sacar el máximo provecho a las habilidades que tenemos. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? Los delirios y las alucinaciones hemos dicho que responden habitualmente al tratamiento farmacológico. Por tanto, ¿qué intensidad tienen inicialmente los delirios y las alucinaciones? No van a marcar demasiado el pronóstico de la enfermedad, porque por muy graves, muy intensas, muy aparatosas que sean estos síntomas, delirios y alucinaciones, los vamos a frenar con medicación. Lo que va a marcar el pronóstico, la gravedad de la enfermedad, es la intensidad de los síntomas defectuales o síntomas negativos, porque tal y como estamos diciendo, limitan mucho el funcionamiento diario y no tienen un buen tratamiento. Por tanto, ¿qué habilidades, qué funcionamiento va a tener en el día a día la persona con esquizofrenia? Va a ser claramente secundario o derivado o proporcional a cómo sean estos síntomas defectuales o síntomas negativos. Como hemos dicho que la persona con esquizofrenia puede tener una gama muy diversa de síntomas negativos y de intensidad de esos síntomas negativos, no es posible decir con certeza o generalizar cuál va a ser el pronóstico. Quien tenga los síntomas negativos muy marcados va a tener una enorme dificultad para tener un funcionamiento social estándar, normalizado, va a tener una enorme dificultad para concentrarse y rendir académicamente y laboralmente, etc. Quien todo esto de aquí o no lo tenga, o sea muy débil, muy pequeñito, muy leves estos síntomas, va a poder hacer una vida, puede tener un funcionamiento diario estándar o prácticamente estándar. Un último apartado, una última cosa a comentar respecto a la esquizofrenia, y es, una persona con esquizofrenia es una persona peligrosa, es una persona agresiva. La idea es que la esquizofrenia no tiene para nada como síntoma definitorio el ser agresivo, para nada. A partir de ahí hay que hacer alguna matización, y es que toda situación que comporte ansiedad, que comporte nerviosismo, va a facilitar el que las personas sean un poco más impulsivas. Bueno, esto es independiente de si uno tiene una esquizofrenia o de si uno tiene un nivel de ansiedad muy alto por otras cosas. En la esquizofrenia puede haber mucha ansiedad, y puede haber mucha ansiedad sobre todo si uno tiene ideas delirantes o si tiene alucinaciones, digamos, de mucho ataque personal, que produzcan mucho susto o mucho miedo a la persona. Entonces, una persona con esquizofrenia que, por el tipo de delirios o alucinaciones que está teniendo, por ejemplo, que les tenga la sensación de que le persiguen y que le quieren matar, me puede llegar a tener mucha ansiedad. Cuando esa persona con mucha ansiedad, no por tener esquizofrenia, por tener mucha ansiedad, puede llegar a ser agresivo. Si la voz que está oyendo justo le está diciendo haz daño a no sé quién, hombre, hay un poco más de posibilidad que haga daño a ese no sé quién. Pero la verdad es que en la esquizofrenia no es habitual, para nada, que nos encontremos con que una persona está teniendo una voz que le dice este te quiere hacer daño, atácale, y que encima la persona ataque. La verdad es que no. Así como a veces vemos personas que por las voces que tienen, las ideas delirantes que tienen, están con mucho miedo de que les hagan daño, la verdad es que probablemente predomina lo que es el carácter, la personalidad de los individuos sobre la enfermedad.
De tal manera que incluso, aunque la voz o la idea delirante sea de agresividad, las personas suelen contenerse y más bien buscan ayuda en familiares que les defiendan, en médicos que les defiendan, en policía que les defiendan. Total, que en la práctica es excepcional el que una persona, en el contexto de una esquizofrenia, actúe de forma agresiva contra otro. Digamos que de entrada es bastante incorrecto tener ese prejuicio de que la persona con esquizofrenia es agresiva. Quedémonos con la idea de que todo el mundo que esté muy ansioso por esquizofrenia o por otra cosa, es más fácil que en algún momento sea algo agresivo. Y solo excepcionalmente, si además de estar ansioso se siente atacado, pues le añadiremos un segundo componente facilitador de que sea agresivo, y es ese miedo delirante que tiene a ser atacado y por tanto que él se defienda. Para más información sobre temas de esquizofrenia o otros temas de psiquiatría, se puede consultar la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.